Bendiciones y muy buenas tardes a todos los plenos y plenas que nos sintonizan en este su proyecto y espacio Cápsulas del Reino. Bien, aquí seguimos y aquí estamos una vez más desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Bien, hoy continuamos con el tema Entendiendo Plenitud. Vaya temazo este que estamos ahora mismo abordando, investigando, y para ganar tiempo, sin mucho preámbulo, yo le voy a invitar, por favor, que vaya a su Biblia al libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Es allí donde estamos, versículo 2, debo decir, corrijo, versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas. Es allí donde estamos fundamentando este estudio, este análisis que le hemos dado por tema o por título, Entendiendo Plenitud. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, en la primera cápsula nosotros vaciamos una información bien importante con respecto a la eternidad. La eternidad, a lo largo y ancho de la historia de nuestra humanidad, nos ha mostrado tres aspectos importantísimos en lo que ha sido el trato de Dios para con el hombre. Y en la primera cápsula vaciamos la información de lo que fue el primer aspecto, como lo fue el pacto mosaico o el pacto de la ley. Eso lo vaciamos en la primera cápsula de este tema titulado Entendiendo Plenitud. Ahora nosotros vamos a cubrir lo que sería el segundo aspecto, pero antes necesito vaciar un aspecto importante de la ley, del pacto de la ley, que se nos pasó en la primera cápsula, y es el siguiente. Yo diría que es muy importante porque nos arroja una luz bien interesante si hemos de entender plenitud, donde el apóstol, el autor al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1, nos dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, el autor a los Hebreos nos está enseñando que la ley, si bien tuvo un aspecto bien interesante, bien importante, no contuvo los bienes, no contuvo la herencia, no contuvo los beneficios de los que Dios o con los que Dios quería dotar al hombre, o le quería beneficiar o le quería bendecir. La ley no contaba con esos beneficios, solo tuvo la sombra. Y como usted entenderá, una sombra es algo que es efímero. La sombra allí pudiera implicar que tuvo los tipos, tuvo la fotografía, tuvo, digamos, algún ejemplo de realidades espirituales, de beneficios espirituales que mediante su presencia, es decir, la ley, mediante su vigencia, no iban a poder ser disfrutados porque no las contenía. Repito, la ley era simplemente como una mano que estuvo señalando hacia un lugar, de lo cual ella, la ley, tuvo una fotografía. Esto fue lo que la ley tuvo con respecto a lo que era la plena herencia, la plenitud de la herencia, la plenitud de un propósito acabado, consumado en favor de la humanidad. La ley, repito, solo fue un testigo que señaló hacia bienes que iban o que beneficiarían a la humanidad.
Ahora bien, entramos en el segundo aspecto. El segundo aspecto es la gracia, el pacto de la gracia, lo conocido como el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Un nuevo pacto, el nuevo pacto a través de la gracia ofreció una parte de una herencia plena, es decir, un adelanto. Eso fue lo que hizo la gracia como pacto. Como segundo aspecto importante en darse a conocer desde la eternidad. Un pacto que a su vez, por supuesto, le dio una condición, un estatus al hombre espiritualmente en su tiempo. Lo mismo hizo la ley. Ahora fíjate, la gracia como pacto, a lo cual la ley señaló, trajo los beneficios o los bienes espirituales o la herencia plena o la plenitud de la bendición, pero en un adelanto. La gracia no otorgó como tal la herencia plena. Lo que la Biblia llamó las arras de nuestra herencia, la cual en la ley fue mostrada en sombras. Entonces podemos afirmar con todo esto que acabo de mencionar, que la ley confirma la gracia porque fue su testigo fiel. Fíjate, vamos a leer algunas escrituras interesantes con respecto a este tema de lo que la gracia contuvo, y vamos a analizar un término que lo vamos a estar observando en 3 porciones de la Biblia, específicamente hablando en 2 de Corintios. Muévete por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Fíjate cómo dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hablando de Dios, dice, el cual nos ha sellado. Sellado es cerrar algo. Acá cuando usted adquiere un libro en cualquier librería, muchas veces el libro viene envuelto en un papel plástico. ¿Ok? Eso es estar sellado. Aquí lo que se está hablando básicamente es eso. Dios selló al hombre y a la mujer del primer siglo, quien fue la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque había un contenido dentro del hombre del primer siglo, lo que fue la iglesia, que poco a poco, paso a paso, progresivamente Dios iba rompiendo esos sellos, Dios iba quebrando esos sellos hasta que aquello que tipológicamente era un libro, que no era otra cosa más que el hombre y la mujer redimidas por Dios en la obra redentora de Cristo, iban a mostrar un contenido bien interesante que estaba dentro de ellos. Así como un libro contiene un conocimiento, pues el hombre contenía algo bien interesante como lo era la imagen de Dios. Entonces aquí lo que Pablo nos está diciendo justamente es eso, que Dios selló a la iglesia y nos ha dado, dice Pablo en sus días, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es la palabra arras? La palabra arras en el griego es la palabra arrabón. Y esa palabra implica un adelanto de o un anticipo de. Voy a explicarlo otra vez. Implica un adelanto de algo, un anticipo de algo. Llámese en este momento herencia. Nos ha dado las arras, dice aquí, verso 22, las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora fíjate la herencia a la cual el ser humano fue llamada, que el adelanto de esa herencia era el Espíritu. Vamos a verlo más claridoso más adelante. Vaya ahora al capítulo 5, ahí mismo de 2 de Corintios. Versículo 5. Note cómo lo dice aquí ahora.
Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado nuevamente la palabra arras en relación al Espíritu. Es decir, nos dio como un adelanto al Espíritu. Está diciendo Pablo, como parte de la iglesia, como apóstol y fundador de la iglesia. Pablo está diciendo que Dios a la iglesia no solo la selló, sino que dentro de ella, fíjate el contenido que había, era un adelanto de una herencia, y ese adelanto era el Espíritu. ¿Qué espíritu? ¿De qué espíritu está hablando usted, maestro? Del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, que no era otro que el Espíritu de Cristo, el cual vino en Pentecostés en el Espíritu y entró dentro de la iglesia para formarse en ella. De ese Espíritu es de quien te estoy hablando, del Espíritu de Cristo. Ahora fíjate, ve ahora Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 14. Esta escritura le coloca el sello a esto que estamos mencionando. Capítulo 1 de Efesios, versículo 14. Mira cómo dice. Vamos a leer desde el versículo 13, el versículo 13 y el 14. Dice, en él también, es decir, en Cristo, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente la palabra sellado, ¿lo está viendo? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Es el adelanto del Espíritu Santo, está diciendo Pablo, para ponértelo más claro, es el adelanto de nuestra herencia. Es decir, la iglesia tuvo un adelanto. Acuérdate que gracia es eso. Gracia otorgaba un adelanto, otorgaba un anticipo, no otorgaba la herencia plena. Dice luego que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Dice hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo lo puso más claro. Lo puso pero muy claro, muy obvio, cuando está diciendo de que no solamente lo selló con el Espíritu, sino que el Espíritu era el adelanto, que es lo que significa la palabra arras, es el adelanto de la herencia hasta la redención de la plena posesión adquirida. Es decir, que había mucho más que otorgarse de herencia, que solo la gracia pudo entregar un adelanto, un anticipo. Y si ese anticipo era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que vino en Pentecostés a entrar en la iglesia, imagínate tú cuánto era el resto de la herencia. Si solo el Espíritu Santo era parte de la herencia, ¿cuánto sería lo demás? Lo que sí tiene que quedar muy claro, ya para ir cerrando, porque el tiempo se nos está terminando, se nos está agotando, era que cuando tú recibes una herencia, por ejemplo, alguien te dice, mira, tienes una herencia, alguien dejó una herencia en Europa, para usar un ejemplo, de unos 5 millones de euros. Por ahora se te va a dar un adelanto. Se te va a adelantar 1 millón. Quedan restando 5 millones. Tú vas, adquieres tu herencia, tu parte, tu adelanto, tu anticipo de esa herencia y adquieres ese millón. Pero restan 4 millones para adquirir la plena herencia y tener la plena posición adquirida de lo que es tu herencia. Ahora, lo que determinó el adelanto, el mismo género de herencia, va a determinar el resto. Si la herencia era en euros y se te dio un adelanto, pues el resto de la herencia tiene que ser en euros. Ahora imagínate acá, vente acá ahora a esta dimensión en la que estamos en plenitud. Fíjate, si en la gracia, en el día de Pablo, en la generación del primer siglo, la herencia o parte de la herencia, el adelanto de la herencia, el anticipo de la herencia, fue el Espíritu Santo. Y te lo dejo aquí. Imagínate tú
el resto de esa herencia. De esta manera, amado amigo, amada amiga, plenos y plenas todos, pues el tiempo se me agotó y el tiempo que me queda es para darte la gracia por tu paciencia. Ya sabes, estos temas estarán siendo subidos a nuestro canal Tecnología Divina y será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y seguimos en comunión.